Presentación del tema 2, segunda parte. En esta parte del tema dedicado a las concepciones y teorías éticas y morales, nos vamos a centrar fundamentalmente en la teoría ética de la virtud de Aristóteles, en la teoría ética de los estoicos, es el punto 2.3, y también incluiremos en la exposición el hedonismo, para dejar para la siguiente parte las otras teorías éticas, el subjetivismo, el relativismo, el utilitarismo, liberalismo y comunitarismo. Por lo tanto, nos centramos en los puntos 2.3 y 2.4. La ética de la virtud, Aristóteles y los estoicos. Aristóteles marca un hito en la reflexión ética. Él sabe que la felicidad es el bien práctico supremo, pero que no todos lo entienden de la misma manera. La felicidad, podríamos decir, es el fin último por antonomasia, es decir, la felicidad es buscada por sí misma y nunca como un medio para alcanzar otra cosa distinta. Porque esto, si buscásemos otra cosa distinta que la felicidad, significaría que esa otra cosa constituiría el anhelo de felicidad que nos guía en el fondo. Pero esta felicidad no solamente es buscada por sí misma, nunca como un medio, sino que el otro rasgo que la define es que es también autárquica o autosuficiente. Quiere decir que no se necesita nada más ni se echa en falta nada otra cosa. Considera Aristóteles que hay tres géneros de vida. Él los clasifica como la vida sensual, la vida política y la vida teorética o contemplativa. Esta división es para nosotros importante, los tres géneros de vida propuestos por Aristóteles. La vida sensual es la vida guiada por los placeres, la vida política es la que busca los honores, la práctica de las virtudes políticas en el ámbito de la convivencia ciudadana, social por lo tanto, y la vida teorética o contemplativa. Esta última para Aristóteles es la mejor porque pone en juego el nous, es decir, el elemento divino de nuestra naturaleza. Vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva. La vida teorética o la vida contemplativa, con los dos nombres nos referimos a este género de vida propuesto por Aristóteles, pone en juego, como decía, ese elemento que ahí aparece en términos griegos transcritos, el nous. El nous es el elemento divino de nuestra naturaleza y cumple sobre todo dos requisitos esta vida de la felicidad y por eso es la más alta. La vida contemplativa es la actividad teorética buscada por ella misma sin que se derive de ella ninguna utilidad. Por lo tanto, es un fin en sí misma, cumple con el fin de la felicidad y es máximamente autárquica, el otro rasgo que define a la felicidad, pues no requiere prácticamente del apoyo de ningún medio externo para su desarrollo. Que la vida contemplativa sea la forma suprema, por lo tanto la más feliz de existencia, según Aristóteles, no significa que sea accesible a todos y siempre. Y por este motivo, y aunque cumpla en menor medida que la teorética los rasgos previstos para la felicidad, la vida política sería la que se presenta a todas luces como la vida más plena, a la que todos pueden acceder, o por lo menos la mayoría de los mortales. Repito, aunque la vida contemplativa sea con mucho la más excelente, la vida política es la más práctica. La vida teorética, además, debe tener en cuenta, por lo tanto, la vida política, con la que se complementa y vive en realidad en la práctica. Bien, este es el esquema de los tres géneros de vida, donde Aristóteles, poniendo el acento en la vida contemplativa, considera la vida política como la forma más amplia y, por lo tanto, complementaria de la vida contemplativa o teorética. Aristóteles considera que todo en la realidad, seres y oficios, por ejemplo, tienen todos una función específica. Esa expresión va a ser básica para nosotros.
La función específica, por ejemplo, en el caso del arar, en el caso del buey, o el hacer zapatos en el caso del zapatero. Eso sería la función específica de cada uno de estos seres o artes. Pues bien, también el ser humano, dice Aristóteles, debe o tiene su función específica, su ergon. Y el desempeño adecuado de esta función específica hace de él un hombre bueno. Cuando cumple la función específica, el ser humano se hace el ser excelente, cumpliendo su objetivo, su meta, su consideración como hombre bueno. ¿Cuál es esa función específica en el ser humano? De eso se trata, porque si cumple esa función específica puede conseguir el ser humano la felicidad. Pues bien, la función específica en el caso del ser humano no puede ser la vegetativa, la nutrición, el crecimiento, tampoco la sensitiva. Quería poner esta diapositiva, disculpad el error. Repetía, tampoco puede ser la sensitiva, que es común a todos los animales. Se trata entonces del uso, del ejercicio de la razón, de la psique o nous. Eso es razón, psique o nous. Por lo tanto, esa es la función específica del ser humano, el uso, el ejercicio de la razón. El alma, lo que hemos definido como psique, como nous, el alma humana se divide, según Aristóteles, en la parte intelectiva, racional, en sentido propio, y la parte apetitiva, que también es racional, cuidado. La parte apetitiva de los deseos, de los anhelos, es también racional. Pues bien, a una y a otra, a la parte intelectiva y a la parte apetitiva, le corresponden respectivamente las virtudes dianoéticas, en este caso sería a la parte intelectiva, virtudes dianoéticas, la sabiduría, la prudencia, y a la parte apetitiva, que repito, es racional, le corresponderían las virtudes éticas, la valentía, la justicia, etc. Bien, dicho todo esto, que es mera antropología, mera consideración de lo que Aristóteles piensa sobre el ser humano, podemos ya aterrizar en nuestro discurso sobre la ética en Aristóteles y decir que la felicidad, y ahí va a aparecer una definición, la felicidad es definida de la siguiente manera. El texto procede de la Ética a Nicómaco, una de las 3 obras aristotélicas sobre la ética, Ética a Nicómaco, Ética a Eudemo y la Magna Moralia. Serían las 3 obras que Aristóteles ha consagrado al tema de la ética. Pues bien, en la Ética a Nicómaco, en las siglas que aparecen ahí, en las líneas y párrafos ahí previstos, dice el bien humano es una actividad del alma conforme a la virtud, y si las virtudes son varias, conforme a la mejor y más perfecta. Esta sería, por lo tanto, la definición de felicidad para el ser humano. El bien humano, la aspiración, la felicidad, es una actividad del alma, actividad, ergon, que se pliega a la virtud, conforme a la virtud además más perfecta. Por lo tanto, la felicidad consiste en adecuarse, en llevar una vida con arreglo a la virtud, y eso lograría la felicidad del ser humano, la excelencia, como él la ha denominado. La pregunta entonces es, ¿qué entiende Aristóteles por virtud? Porque una vida virtuosa es la vida feliz, según Aristóteles. ¿Qué es la virtud? Entramos ahora en ese capítulo esencial para la determinación de la ética aristotélica. Las virtudes éticas son rasgos o cualidades que el alma no adquiere de inmediato, sino por el ejercicio o hábito. Es el hábito, por lo tanto, no son innatas, sino adquiridas. Cuando Aristóteles habla de las virtudes éticas, exis, se refiere a esas cualidades, repito, adquiridas por el ejercicio virtuoso. Se aprende, dice él, a tocar la cítara, ese instrumento musical, tocando. Y uno se hace justo practicando la justicia. No es el ejercicio o hábito por medio del cual adquirimos la virtud sea ya en sí mismo virtuoso.
pero todo indica que es necesario despertar la nobleza, la belleza del alma, para adquirir la sensibilidad moral. Y solo se produce este despertar ético a través del hábito, que es lo que nos conduce finalmente a la virtud. Como resumen esencial, por lo tanto, es el ejercicio virtuoso, la práctica de las virtudes, es lo que nos lleva justamente a la excelencia, a la felicidad. Las virtudes éticas son virtudes adquiridas a través del hábito, a través de la práctica. Para adquirir esos hábitos virtuosos, que son los que nos llevan a la virtud, a la felicidad en suma, se precisa, dice él, una extensa práctica capaz de ir grabando ese carácter nuestro. Se trata, dice él, de una segunda naturaleza que va a identificarse con nuestra disposición innata hacia la virtud. Hablamos, por lo tanto, de una primera naturaleza universal no acabada, los hábitos como una segunda naturaleza que nos llevan justamente a la felicidad, a ir acercando esta segunda naturaleza a la primera naturaleza. En eso consistiría la vida buena o la vida feliz. Y todo lo que se ha dicho con respecto a las virtudes vale asimismo también respecto a los vicios. También los vicios pueden arraigar en el alma humana mediante el mal hábito. El buen hábito conduce a la virtud, el mal hábito al vicio. Y de lo que se trata, por lo tanto, es de estabilizar, esta palabra es muy básica, la conducta virtuosa, haciendo que se convierta en una tendencia del alma capaz de contrarrestar esas pulsiones irracionales tan incontrolables que se nos presentan en numerosas ocasiones. Los vicios, como acabo de describir entonces, también pueden arraigar, son el mal hábito, y lo que se trata, ahí veis la balanza, de estabilizar esa conducta humana, de contrarrestar las pulsiones irracionales, incontrolables, que se presentan muchas veces en nuestra vida. Esta estabilización, ese control, es lo que va a dar lugar a la doctrina aristotélica del justo medio, una doctrina principal en la consideración ética aristotélica. La doctrina del justo medio, mesotes, es la palabra griega, es la propuesta aristotélica para explicar su ética de la virtud. Vamos a analizarla con algo de detenimiento, si os parece. Las virtudes se presentan como el término medio entre el exceso y el defecto. Son el término medio. Ambos extremos, el exceso y el defecto, significan el vicio, por defecto o por exceso. La conducta adecuada justamente es la que se calibra la acción con arreglo a la razón. Por ejemplo, la valentía es una virtud porque atempera el miedo, que es el exceso o temor del soldado, frente al peligro. El miedo no deja de ser un sentimiento. Lo que hace la virtud es guiar la acción del soldado para que no caiga ni en el vicio de la cobardía, defecto, ni en el de la temeridad, exceso. Y así tenemos una lista de virtudes que se extraen teniendo justamente en cuenta el sentimiento que modera la acción que proporciona. Respecto al miedo, por ejemplo, y a la osadía, la valentía es el término medio. Tratándose de placeres y dolores, el término medio es la templanza. Si se trata de dar y recibir dinero, el término medio sería la generosidad, y esto nos lo describe Aristóteles en la Ética a Nicómaco, que ahí tenéis expuesto en el texto. Por lo tanto, se trata de buscar justamente ese término medio entre el exceso y el defecto. No se trata, repito, de establecer un criterio exacto, no es una medida exacta que se puede aplicar sin más a cada situación. El término medio no es un punto matemático, sino que depende del carácter de cada persona. Y en un militar, por ejemplo, abocado al miedo, habrá que fomentar más, sería mucho más la osadía el término más justo que la temeridad o el miedo. El punto medio, mexotes, depende, por lo tanto, del carácter de cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en cada uno de nosotros ha de establecerse ese término medio, pues el temperamento puede estar inclinado a uno o a otro lado de la balanza. Y depende también del valor de suyo que apreciamos en cada acción. Por ejemplo, es evidente que la valentía
propiamente dicha, está más cerca de la temeridad que la cobardía. Todos diríamos esto. Y es como dice el Quijote, por eso aparece ahí esa representación, cuando se enfrenta, si recordáis el pasaje, al fiero león, él solo, conviene, dice él, perder por carta de más que por carta de menos. Es decir, más vale pecar de más que de menos, diríamos nosotros en nuestro contexto actual. Por lo tanto, parece que la osadía está más cerca de la virtud, de la valentía, que el miedo o la temeridad. Por lo tanto, además del carácter personal, interviene también la cualidad de suyo que tiene cada una de estas acciones. Por lo tanto, como veis, lo que se trata aquí de exponer es que el tema ético, la conducta ética que conduce a la felicidad del ser humano es siempre un ejercicio y se trata de solucionar problemas prácticos. Eso es lo que llamamos los dilemas ético-morales de los seres humanos. Se trata, repito, por lo tanto, el ideal del Meso Test, de solucionar los problemas que aparecen en la conducta práctica de nuestra vida. La doctrina aristotélica de las virtudes pretende además tener esa validez universal. No es una aplicación mecánica de unos criterios, pues como se ha dicho, depende tanto del carácter, de las circunstancias personales, como del discernimiento apropiado de la acción en cada caso. Dicho de otro modo, la virtud no es una reacción rutinaria, previsible, sino que está expuesta a factores variables y exige el ejercicio prudente de la acción. Esto es lo más importante. Ese ejercicio prudente va a ser esencial en la reflexión ética propuesta por Aristóteles. Por lo tanto, estamos ante la presentación de esos dilemas éticos morales y se trata siempre de solucionar problemas prácticos, como he venido insistiendo. Pretende, como he repetido, una validez universal, no es solamente para cada uno, por lo tanto, no es una aplicación mecánica, depende del carácter, de las circunstancias personales, también del discernimiento apropiado en cada acción, y exige el ejercicio prudente. Quedados con esta palabra, la prudencia, sofrosine, phronesis, va a ser algo importante en la reflexión aristotélica sobre la felicidad. La virtud, una vida virtuosa es la que conlleva la felicidad, no es una reacción rutinaria, sino que está expuesta a factores variables y por lo tanto exigen, esto es lo importante, un ejercicio prudente de la acción. Un ejercicio es una práctica, pero prudente, guiado por la virtud básica, que es la virtud de la prudencia, que paso a exponer rápidamente. La prudencia, la phronesis, es justamente esa virtud complementaria que permite establecer el criterio racional de cara a la acción práctica. Gracias a la virtud, el hombre virtuoso puede, a la virtud de la prudencia, el hombre virtuoso puede acertar con la acción adecuada. La prudencia sería ese hábito que discierne lo bueno o lo malo para el hombre, es decir, decide dónde y cómo lograr la felicidad a la que aspiramos. El hombre prudente, según Aristóteles, sabe jerarquizar los fines a los que tendemos, priorizando unos y relativizando otros, para conseguir justamente la felicidad, la vida buena. Se trata, por lo tanto, de un saber práctico, repito, que atiende a los principios éticos, pero no los aplica mecánicamente, sino teniendo en cuenta los matices concretos en cada situación. Podríamos decir, por lo tanto, que la prudencia se adquiere con una larga y variada práctica. Con esto concluiríamos el tema de la virtud ética, de la felicidad en Aristóteles, y pasaríamos a la virtud en los estoicos, en este movimiento también filosófico del estoicismo. ¿Qué es el estoicismo? Esa sería la primera pregunta que tendríamos que responder para después explicar el tema de la virtud o de la ética en los estoicos. El estoicismo es una corriente filosófica, como acabo de decir, que aparece en la Grecia clásica, aunque su influjo se dilata en el tiempo. Para los estoicos, lo único que cuenta es la virtud. Solo la virtud es buena. Los demás bienes extramorales, por ejemplo la riqueza, la salud, no deben ser considerados como buenos, sino como valiosos. Por lo tanto, está la distinción principal
la virtud es la felicidad, solamente la virtud es buena, los demás bienes extramorales, los que ahí se describen, la riqueza, la salud, etcétera, son valiosos, pero no constituyen la virtud. Solo la virtud es la felicidad. El sabio estoico se define por una serenidad que le caracteriza. Esa serenidad es la falta de pactos, de pazos, de pasión, y define en términos griegos como la apatheia. Ahí tenéis, por ejemplo, a Diógenes sentado con su tinaja, en un relato clásico, es decir, en la austeridad de vida, en el dominio de las pasiones. Por lo tanto, el sabio estoico se caracteriza justamente por esa serenidad, por esa apatheia, por esa falta de pasiones, ese sofocar los deseos externos y preocuparse únicamente por la virtud. Ese sería el ideal estoico. Ese ideal de vida consiste en vivir en consonancia con la naturaleza. La naturaleza no es tanto la naturaleza biológica, sino la naturaleza racional que preside el cosmos ordenado. Por lo tanto, vivir en consonancia con la razón, tanto exterior como interior, porque ambas, mundo y alma, están regidos por ella, por la razón. Por lo tanto, una vida virtuosa es la que se rige por la razón. La razón es el plegamiento, la consonancia, la adecuación de la vida a la razón cósmica universal. Una razón de la que el ser humano es proyección, es microcosmos. Para el estoico, por lo tanto, lo relevante es la vida en la virtud, que da importancia no tanto a los logros, cuanto al hecho mismo de intentar alcanzarlos. Esta es una idea básica del estoicismo. Repito, lo relevante es la virtud, la vida de acuerdo a la virtud. Los logros es lo de menos. Lo importante es el esfuerzo de alcanzarlos. No cuentan los resultados, sino la propia acción. Lo importante no es conseguir satisfacer las inclinaciones naturales, eso que hemos dicho, los bienes extramorales, sino en colaborar en el orden racional del universo, cumpliendo con el destino fijado. Todo, según el estoicismo, debe ser visto con una cierta distancia frente al éxito o al fracaso. La perspectiva a adoptar no es, por tanto, el interés particular, sino el bien universal. La vida para el estoicismo es vista, como veis, como un juego en el que hay que participar con deportividad, además. Hay que aceptar las derrotas de buen grado cuando vengan, hay que hacer bien el papel que nos ha tocado representar dentro de la obra escrita por esa razón universal. Lo importante para el ideal estoico, es que todo esté guiado por la razón, desde la razón, porque es la razón la única capaz de desactivar los deseos y los temores. Esta disposición es la que acaba proporcionando la serena alegría a quien pone su confianza en el orden de la razón. Claro, no cabe duda, ¿no?, como reflexión, que lo que han introducido los estoicos es la acentuación del valor supremo de la virtud. Y eso es uno de los éticos, de los méritos morales del estoicismo. La introducción, la acentuación del valor supremo de la virtud. Hagamos una crítica al estoicismo. Acentuamos como elemento positivo el valor supremo de la virtud, y eso es uno de sus méritos. La comparación de la vida con el juego, o con un juego, ahí aparecía el ajedrez, en lo que importante sea jugar, no tanto el resultado, puede valer para el paréntesis que se abre siempre en lo lúdico, cuando nosotros nos dedicamos a tener una vida ociosa en el juego, puede valer, es verdad. Lo importante es la participación, pero no parece, y eso es una crítica que hacemos, que esta metáfora o este símil tenga una clara correspondencia en la vida. Nuestra existencia, la vida de cada uno, implica en muchas ocasiones una seriedad que no puede tomarse a la ligera, como si de un juego se tratara. Nadie estaría dispuesto a comparar su vida como un juego.
no es el juego, por lo tanto, el horizonte de nuestra vida, sino la meta que nos fijamos. Esto es muy importante en la crítica que hacemos al estoicismo. Por lo tanto, la hegemonía de lo racional es importante, pero digamos que en nuestra vida hay digamos, emociones y sentimientos que no pueden ser neutralizados a base de simples razones y, por lo tanto, no tener en cuenta las emociones y los sentimientos primando únicamente a la razón parece, como crítica, que no permite captar la riqueza de todas estas dimensiones humanas. Y por último, no resulta convincente que, según el estoicismo, tengamos que sacrificar los factores más personales en aras de ese plan universal que hemos llamado la razón cósmica o la naturaleza. Es decir, una moral adecuada, según nuestro punto de vista, defiende también la particularidad, la individualidad de cada ser humano. Es decir, ni la propia vida ni la de los demás pueden ser sacrificadas en aras de una razón universal. Digamos que esto es muy importante como crítica. Muy bien, terminaríamos la presentación del estoicismo y pasaríamos al tema del hedonismo. Si habéis atendido a las explicaciones anteriores, nosotros ya hemos explicado el eudaimonismo, según las otras traducciones, la que nos decía que nuestra voluntad se halla inclinada por su propia naturaleza a su propio bien. Y la cuestión era averiguar justamente cuál es este bien. Eso es la teoría del hedonismo que ahora nosotros vamos a introducir. Repito, hemos visto ya todos los temas, la doctrina de la vida buena, eudemonismo, es decir, buscar siempre la felicidad como el querer fundamental. Hemos hablado de la felicidad, cómo consiste el logro de la felicidad. Hemos introducido ya la ética de la virtud, Aristóteles y los estoicos. Vamos a ver ahora el hedonismo, dejando los otros apartados para la tercera presentación del tema. Nos centramos pues en el hedonismo, y el hedonismo trata de responder justamente a esa pregunta esencial de la ética: ¿cuál es el bien que nos orienta en nuestra acción? Y lo que responde el hedonismo es que el hombre lo que quiere es el placer. La cuestión ahora tendremos que ver qué es el placer y cómo lo propone el hedonismo, pero la teoría fundamental hedonista es que el hombre lo que busca por encima de todo es el placer. Ese sería el máximo bien para el ser humano. Podemos hablar del placer en sentido descriptivo. Esta es una primera distinción que nos parece básica. En sentido descriptivo, nosotros hablaríamos del placer como el móvil consciente, el que siempre mueve nuestros actos. A este tipo de hedonismo lo llamamos el hedonismo psicológico. Lo vamos ahora a explicar con más detalle. Sería en sentido descriptivo. El hedonismo psicológico lo que dice es que simplemente nosotros nos movemos por la búsqueda del placer. Pero podemos proponer el placer además como norma de nuestra acción. Y entonces hablaremos de un hedonismo normativo. En este sentido interpretamos el placer como el querer fundamental. No es solamente descriptivo, sino la propuesta de que el querer fundamental del ser humano sea el placer y no la virtud u otros fines. Y entonces hablamos del hedonismo, repito, normativo, norma de conducta. Ambos tipos de hedonismo pueden coincidir. Y entonces pensar que los hombres se guían siempre por el placer y que el placer además debe ser el fin de la acción humana. Pero conviene, no obstante, hacer esa distinción. Hablamos también, y lo hablaremos, de un hedonismo cualitativo y de un hedonismo negativo. Eso serían fundamentalmente los 4 tipos de hedonismo que vamos a explicar. Ya estoy introduciendo el hedonismo psicológico. El hedonismo psicológico, sin más, lo único que hace es describir. Hablamos del placer como el móvil consciente que siempre mueve nuestros actos. A este lo denominamos el hedonismo psicológico. Pero tenemos un hedonismo normativo, hagamos bien esta distinción. El hedonismo normativo dice que además de que nosotros sepamos que buscamos el placer, lo debemos proponer como norma de nuestra acción.
el paso no solo de la descripción a la norma. Eso es lo que hace que hablemos de un hedonismo psicológico o un hedonismo normativo. El hedonismo psicológico, hagamos una crítica, incurre en un error fundamental. Bajo nuestro punto de vista, el hedonismo normativo y psicológico, que como vengo ahí pueden coincidir, es decir, puede no solamente que describamos que el ser humano se guía por el placer cuando simplemente atendemos a su conducta, sino que además lo se puede proponer como norma y por lo tanto ambos pueden coincidir. Pero repito que lo que me interesaba ahora es justamente la crítica fundamental que ahí introduzco. El hedonismo psicológico incurre en ese error fundamental, confunde sin darse cuenta el logro de una acción con el sentimiento o la satisfacción que se deriva del mismo. Es decir, como experimento un grado alto de satisfacción cada vez que consigo alcanzar mis propósitos, de ahí concluyo que es la satisfacción, el placer, lo que yo busco, en realidad desde un principio. Pero eso no siempre es así. El placer no es, a ojos vistas, lo que normalmente perseguimos en la mayoría de nuestros actos. Y este es el error del hedonismo psicológico. Es decir, que yo consiga placer en mi acción no significa que busque el placer premeditadamente. Ese es el error fundamental del hedonismo psicológico. Confunde, por lo tanto, el logro con la inclinación fundamental, como acabo de decir. Y ahí aparece un texto de nuevo a la Ética Nicómaco, en el que expresa justamente ese error. Hay muchas cosas, dice Aristóteles, por las que nos afanaríamos, aun cuando no nos trajeran placer alguno. Por ejemplo, ver, recordar, saber, poseer virtudes. El que necesariamente sigan placeres a estas cosas nada importa, pues las elegiríamos, esto es lo esencial, aunque de ellas no se originara placer. Por lo tanto, no es evidente, no es de suyo, que el ser humano se incline por la búsqueda del placer. Es más, el placer puede venir como un logro secundario frente a objetivos que se persiguen de forma primaria, y además nosotros buscamos acciones o fines últimos, aunque no nos ocasionen placeres. Por lo tanto, queda deslegitimizada la opinión o la tesis del hedonismo psicológico de que siempre nos guiamos por el placer. El placer que muchas veces obtenemos en nuestra acción buena no es el fin primero perseguido, sino una consecuencia del logro que nos habíamos propuesto. Séneca lo describía de la siguiente manera: las florecillas que ve el labrador surgir de la tierra que ha arado para la siembra son una agradable sorpresa que se da por añadidura, accesio, y con la que no se había contado. ¿Entendemos? Es decir, hay placeres en la vida que no se buscan por sí mismos, aunque se puedan conseguir. Lo repetimos entonces, las acciones virtuosas poseen un carácter desinteresado, porque entonces si no, no es virtuoso. Virtuoso no es lo que se busca por ello mismo, sino lo que se consigue tras un ejercicio virtuoso. Existe, de todas formas, un tipo de hedonismo psicológico mucho más sutil. Ese hedonismo psicológico más sutil es el que piensa que el fin primero que perseguimos en la acción es el placer. En la versión más sutil, repito, el placer no es considerado como fin, sino como causa eficiente. Schlich, por ejemplo, defiende la tesis de que la conducta humana está determinada no por el placer futuro que alcanzamos al final de nuestra acción, sino por el que estamos ya experimentando en el momento mismo de proponernos un fin. Es decir, como cuando se me hace la boca agua, representándome el pastel que me voy a comer. Es decir, nosotros no buscamos tanto, diría esta tesis del hedonismo psicológico más sutil, el placer por el placer, sino que lo vamos encontrando, Ahora bien, no está confirmado, digamos como crítica, no está confirmado que la voluntad humana se determine mecánicamente, ni de manera conductista, como parece proponer este tipo de hedonismo, sino más bien gracias a una libre decisión, aunque esta deliberación pueda generar algún tipo de placer, pero la libre deliberación nos obliga a pensar que nuestra conducta se inclina a fines últimos,
generen o no placer, ni de forma sutil o de forma más grosera como proponía el hedonismo psicológico anterior. No buscamos, es evidente, siempre el placer, aunque el placer pueda sobrevenir a nuestra acción. Esa es la crítica que hacemos al hedonismo psicológico, que describía, sin más, la acción humana como la simple búsqueda del placer. ¿Qué decir del hedonismo normativo? Es decir, aquella que no solamente describe, sino que propone la búsqueda del placer como el motivo, el motor que debe guiar la conducta humana. Vamos a describirlo. Del hedonismo psicológico ya hemos hablado, del hedonismo normativo, y después nos quedarían los otros dos, el cualitativo y el negativo. El hedonismo normativo, por lo tanto. El hedonismo normativo sugiere que el querer fundamental que debe, repito, determinar nuestra acción es el placer. Por lo tanto, la acción debe guiarse por el placer. Ese es el hedonismo normativo. Disfrutar de la vida sería el anhelo humano, y este anhelo será más colmado, más pleno, cuanto más placer se obtenga y se padezca menos dolor. Lo que caracteriza a esta posición es el principio de que el placer sea el telos de la acción humana. La peculiaridad, no obstante, está en la propuesta que nos hace de que todo placer, repito, todo placer y solo el placer es bueno. Esta es la teoría. Y como todo placer y solo el placer es bueno, el hombre debe guiarse solo por el deber del placer. Bien, ¿qué poder decir como crítica, de esta tesis hedonista normativa? Esta tesis en realidad no se puede afirmar con absoluta rotundidad, pues es evidente que no solo es bueno el placer. Esa es la primera crítica que hacemos. Repito, no es solo bueno el placer. Existen otros bienes como la virtud, la riqueza, la belleza. Por lo tanto, no solo el placer es bueno. En el fondo, lo que hace esta tesis o esta teoría es negar, cuando se afirma que solo el placer es bueno, es que la virtud sea buena en sí misma. El hedonismo acérrimo, si queréis, dirá que todos esos otros bienes que estamos presuponiendo no lo son en sí mismos, sino como herramientas en aras a conseguir el único bien en sí mismo, que es el propio placer. Por lo tanto, el hedonismo justificaría y dice, vale, existen otro tipo de bienes que no son solo el placer, la virtud, la riqueza, pero esos son herramientas. Al fin y al cabo, dice el hedonismo acérrimo, el que sostiene con firmeza el hedonismo normativo, es que eso que nos guía nuestra conducta son herramientas en aras a lograr el objetivo último, que es el placer. Ahora bien, no solamente decimos que hay otros tipos de placeres, sino que no todo placer es bueno. Es decir, hay placeres que acarrean dolores. Por ejemplo, véase el caso del sufrimiento de una digestión pesada después de una gran y placentera comilona. Por lo tanto, lo que estamos invalidando son los dos principios. Primero, que siempre el placer sea bueno y que solo exista como bien el placer. Ambas teorías caen en la crítica que estamos haciendo. La cuestión en el fondo del placer como norma, que propone el hedonismo normativo como norma de conducta, depende en última instancia de la consideración que tengamos del mismo placer. La cuestión, por lo tanto, se traslada a qué es el placer. Y las posiciones van desde quien opina que todos los placeres son cualitativamente uniformes y los que piensan que cuenta de veras para ser felices la cantidad de placer. Ahí tenemos ambas posibilidades respecto al placer, que todos los placeres son iguales, cualitativamente uniformes, y que lo que cuenta para otros es la cantidad de placer. Cuanto más placer, más vida feliz. Cuanto más placer y menos dolor tengamos, más felices seremos. Y esa es la tesis de Calicles. Calicles defiende que el tirano es el ser humano más envidiable, pues es el más feliz gracias al poder que tiene de satisfacer todos sus deseos. La persona que puede satisfacer todos sus deseos es la persona que es más feliz. Ante esta tesis de Calicles, que es la típica caso del hedonista,
Sócrates le objeta en ese mismo diálogo donde Calícles expone sus tesis, en el Gorgias, que entonces, de seguir el dictado de este autor, de Calícles, aquella persona que puede conseguir todos los deseos es justamente el hombre más feliz, tendríamos entonces que decir que el sarnoso, ¿sabéis cuál es esa enfermedad? Que siempre tiene el gusto en rascarse, es una enfermedad de la piel. El sarnoso sería, en este aspecto, el hombre más envidiable. Todos desearíamos estar afectados, por lo tanto, de esta dolencia, pues nadie como él experimenta más placer y alivio al rascarse sin cesar. Esta es la tesis, como veis, un poco peculiar, que Sócrates objeta a la tesis de Calícles de que el hombre que consigue todos sus deseos es el hombre más feliz. Entonces, en ese sentido, el sarnoso, que siempre consigue su felicidad en rascarse, sería el hombre más feliz. Entonces, Calícles varía, cuando le proponen esta objeción Sócrates, varía su posición, defendiendo, y ahora ya introducimos, un hedonismo cualitativo. No todos los placeres son iguales, cualitativamente uniformes. Existen distintas clases de placeres, y la felicidad consiste precisamente en conseguir los mejores. Ese sería el hedonismo cualitativo. Como veis, estamos ya introduciendo, después del normativo, el hedonismo cualitativo. Surge cuando preguntamos qué es el placer. Entonces, el placer, estamos ya determinando, no es siempre el mismo ni igual. Hay distintos tipos de placeres. El hedonismo cualitativo, por lo tanto, sostiene justamente la presencia de distintas clases de placeres. Es erróneo, y esto tenemos que ya expresarlo cuando estamos ya introduciendo el hedonismo cualitativo, es erróneo sostener que los hedonistas buscan solo los placeres de los sentidos. Eso sería el sensualismo de autores como Arsitipo de Cirene. En buena medida, lo que hacen los hedonistas en este hedonismo cualitativo es aceptar que los placeres mejores son los más refinados y se localizan además en el área espiritual del ser humano. Ese sería, por ejemplo, el tipo de hedonismo espiritualista de John Stuart Mill. Pero tanto el hedonismo sensualista, el que hemos descrito antes, el grosero búsqueda de placeres sensuales, como el espiritualista, ambos pecan de unilateralidad. ¿Por qué? Porque parece más razonable no excederse ni en uno ni en otro plano y buscar un cierto equilibrio entre esos dos tipos cualitativamente distintos de placeres, los sensuales y los espirituales. ¿Cuál es la pregunta de fondo que nosotros entonces nos hacemos? La pregunta de fondo es ¿por qué unos placeres son superiores a otros? Esa es la pregunta de fondo. Cuando nosotros nos hemos interrogado qué es el placer y hemos visto que hay distintas clases de placeres, que tenemos que aceptar esto, no la tesis de Calícles, entonces tenemos que decir por qué hay unos placeres que son superiores a otros. Y lo que decimos es que esa superioridad de los placeres no viene dada por la intensidad o la duración, sino por la cualificación del valor. Esto es lo importante. La respuesta al de dónde nace esta distinta valoración o esta diferencia de cualificación viene dada por la diversidad de las fuentes del placer. Claro, esto es lo fundamental. Resulta que la pregunta por el placer nos lleva a buscar la fuente del placer. No solo las fuentes de las que nacen los placeres son distintas, que es lo que estamos diciendo, sino que algunas son superiores a otras. Pero claro, esto lo que hace en el fondo, esto es reconocer el valor a las propias fuentes. Y es decir, no solo el placer tiene, digamos, la guía en la conducta humana, sino que depende de las fuentes de ese placer. Por lo tanto, la conclusión es que hay que impugnar la tesis de que solo el placer es bueno, como hacen el hedonismo, cualquiera de los tipos que se ha expuesto hasta ahora. Porque hemos llegado a la conclusión de que hay distinción de placeres cualitativos, no solo cuantitativos, y que además esos placeres dependen de la fuente que los alimenta y por lo tanto lo que importa es establecer que hay fuentes de placer mejores, más valiosas que otras. Por lo tanto, no es el placer lo que es únicamente bueno, sino que es buena la fuente que nos lleva a conseguir ese placer. Ese sería el error fundamental
del hedonismo, que no solo el placer es bueno. El error fundamental de la postura hedonista no solamente además está en proponer que solo el placer es bueno, como acabo de criticar, sino que el fracaso del hedonismo está también en su idea de la persecución del placer a toda costa. Porque es precisamente ese cálculo desmedido en aras del propio egoísmo el que le hace perder de vista los placeres más importantes. Si acepta la amistad o cualquier otro bien superior como los más placenteros, no lo hará buscando esos bienes por sí mismos y de forma desinteresada, sino persiguiendo el placer que puede extraer de ellos. Pero esto es precisamente lo que pervierte el bien al que se aspira, impidiéndole el disfrute pleno del mismo. Porque es intrínseco a este tipo de bienes superiores el no poder utilizárseles como medio, como instrumento o herramientas, como decíamos antes. Ahí tenéis una tesis, la autobiografía de John Stuart Mill. La felicidad no se logra sino olvidándose de ella y poniendo nuestra ilusión en otros fines nobles de maneras desinteresadas. Esa es la crítica fundamental al hedonismo cualitativo, es decir, no todo el placer es bueno, hay distintas clases de placeres, pero esos placeres dependen de la fuente última y por lo tanto nuestra acción no se guía sin más por la búsqueda de placer, sino que nosotros ponemos nuestra ilusión, nuestro anhelo en fines nobles y olvidándonos de nuestra propia felicidad podemos incluso conseguirla. Y esto es una tesis de John Stuart Mill que compartimos plenamente. Entramos en otro tipo de hedonismo, para concluir ya, el hedonismo negativo, fundado por Epicuro. Hemos llegado psicológico, normativo, cualitativo, hacemos la crítica y por último el hedonismo negativo de Epicuro. Epicuro funda una tendencia peculiar dentro de este hedonismo. Su propuesta es básicamente la que afirma que el placer es el bien al que aspira nuestra naturaleza. Para justificar su propuesta acude a lo que ha denominado como argumento de la cuna. Voy a ver si soy capaz de explicarlo adecuadamente. Es el niño el que nos muestra mejor la tendencia natural a huir del dolor y buscar el placer. Y eso es así porque el niño no ha sido pervertido por las formas culturales que los humanos nos hemos impuesto a nosotros mismos. Por lo tanto, hemos de buscar sobre todo la ausencia de dolor. Por eso se le llama hedonismo negativo. No buscamos tanto el placer como el no dolor, la ausencia del dolor. Esa es la propuesta de Epicuro. En el fondo de su propuesta late el presupuesto de que la sociedad y la cultura provocan la insatisfacción, la desgracia del hombre, como después dirá Rousseau. Por eso inculca fundamentalmente a sus adeptos huir de la sociedad y refugiarse en su comunidad de amigos, a la que él llama el jardín. Allí, en el jardín, en esa comunidad, se podrá llevar una vida feliz. ¿En qué consiste esta vida feliz según Epicuro? Desde la observación del niño, ese es el argumento de la cuna, la verdadera naturaleza humana, antes de ser corrompida por la sociedad, hemos de decir que no se trata tanto de buscar el placer, cuanto de evitar los dolores. Lo que el niño quiere es no tener dolor en el cuerpo y eliminar toda ansiedad, y así se consigue que se tranquilice. Pues bien, la propuesta de Epicuro es seguir este ejemplo, evitando tender a placeres rebuscados, como nos decía Stuart Mill en el hedonismo cualitativo. Lo que de veras necesita el ser humano no es la búsqueda desenfrenada de placeres, porque esto significaría tanto como proponer una vida de ansiedad que no devuelve la tranquilidad del alma, sino que lo que hay que buscar fundamentalmente es evitar el dolor. El placer, por lo tanto, ilimitado es una quimera que nos transmite la sociedad. La doctrina epicúrea no implica, por descontado, inactividad, sino la invitación a alcanzar el equilibrio y la moderación como fuente de satisfacción. La felicidad consiste fundamentalmente en el estado indoloro que alcanzamos satisfaciendo con facilidad los deseos naturales más necesarios.
Hay que descartar, sin embargo, los deseos naturales innecesarios y sobre todo los deseos vanos. Estos últimos deseos son los que nos han transmitido la sociedad en su falsa creencia del placer ilimitado y absoluto, y deben ser erradicados porque son ellos precisamente la fuente principal de nuestra insatisfacción. La doctrina hedonista no parece, hagamos ya la crítica final, muy satisfactoria. No es aceptable desde nuestro punto de vista reducir la felicidad a un estado de placer indoloro. La felicidad, como ya dijimos, entraña plenitud y ello conlleva asumir cierta dosis de riesgo y aventura que no siempre deparan placer. La vida tampoco puede reducirse a estados de placer presentes, sino que supone siempre un flujo continuo de experiencias. No es la suma de placeres, sino más bien un proceso global en el que experiencias que pudieron resultar placenteras pueden llegar a atormentar en un momento dado. Piénsese en quien se cree el centro de atención en una reunión y experimenta este placer hasta que se da cuenta que todos se están trochando de risa por él. ¿Quién estaría dispuesto a decir, la primera parte me lo pasé genial y que me quiten lo bailado? Más bien recordará el primer placer como un regalo envenenado y estaría dispuesto a borrarlo como fuera. El placer, por otra parte, no es uniforme y depende de la fuente que se nazca. Pero esto significa, en el fondo, reconocer valor intrínseco a las virtudes, que es lo que negaba el hedonismo, que no son el placer por el placer, con lo que el hedonismo, según nuestra visión, cae por su propio peso. Fin de la presentación de esta segunda parte del tema 2.